Queridos amigos, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estaremos considerando del capítulo 3, el párrafo número 7. La escritura nos dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Una vez más, el Señor instruye a Juan para que transmita sus palabras directamente al responsable de la comunidad de la fe radicada en Filadelfia, que era una ciudad, parte de la provincia romana de Asia Menor, hoy Turquía, y sexta de las 7 comunidades de fe a las que Jesús se dirigió expresamente. Podemos recordar que el nombre de esta ciudad se derivó del gran amor que el rey Atalo II tenía por su hermano, según pudimos considerar en nuestro comentario del párrafo 11 del capítulo 1. Este amor filial es el significado del nombre de la ciudad y del apodo impuesto al monarca, Filadelfo. Esta también llamada ciudad rojiza solo es mencionada en la Biblia en 2 ocasiones, y esta es la segunda de ellas. Se dice que Filadelfia fue fundada con el propósito de ser una puerta al continente para la difusión del helenismo, que era la cultura impulsada por Grecia, su lengua y sus tradiciones. Según algunos comentaristas, por su esplendor se le llegó a decir pequeña Atenas. Bien, aquí el mensaje. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, así dice el santo y verdadero. Nuevamente al inicio de su mensaje, Jesús señala 2 de sus características personales, con las que se da a conocer al mensajero de esa comunidad de fe y a todos los que le amamos y vivimos guiados por su palabra cada día. Jesús es santo. Jesús es verdadero. La santidad de Jesús es uno de sus atributos y esta palabra debemos comprenderla como el consagrado, puro, sin mancha. Hay múltiples referencias sobre la santidad de Jesús, aquí algunas de ellas. Desde que el nacimiento de Jesús fue anunciado, el ángel que hablaba con María se refirió a él como el santo ser. Lucas lo consignó en el capítulo 1, verso 36 de su versión del Evangelio. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo junto con los otros 119 que se encontraban reunidos esperando la promesa del Señor, y en el capítulo 3, verso 14 del libro de los Hechos, después de haber sido usado por el Señor para sanar a un cojo de nacimiento, dijo a los varones israelitas referidos en el verso 12: pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. La carta a los hebreos, hablando del sacerdocio de Jesús, en el capítulo 7, verso 26, dice: Jesús es el sumo sacerdote que necesitábamos tener, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Y Pablo, en su segunda carta a los creyentes de Corinto, reiterando la santidad de Jesús en el capítulo 5, verso 21, dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Jesús dice de sí mismo que es verdadero, esto es auténtico, genuino. En el capítulo 10, verso 10 del libro del profeta Jeremías dice lo siguiente: pero el Señor es el Dios verdadero, es el Dios de la vida, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra, no hay nación que resista su furor.
En ese párrafo, lo que aquí se traduce como el Señor, se refiere al nombre de Dios, Jehová o Yahvé, y lo que se traduce aquí como Dios verdadero es Elohim, que aborda la pluralidad de Dios. Luego, en el párrafo 32 del capítulo 5 del testimonio de Juan sobre Jesús, dice: pero el que da testimonio acerca de mí es otro, y yo sé que el testimonio que de mí da es verdadero. En el capítulo 7, verso 18 del propio Juan escribió estas palabras: el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y en él no hay injusticia. Pablo, en su carta a los creyentes de Colosas, en el capítulo 2, verso 17, reitera que Jesús es verdadero. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo, el que tiene la llave de David. Aquí Jesús asegura ser quien tiene la llave del linaje de David. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 22, verso 22, dice: yo le entregaré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Ahí se refiere proféticamente al Señor, aunque de momento lo dijo sobre un varón llamado Eliaquín, hijo de Hilcías, cuyo nombre significa Dios de la crianza. También en el capítulo 22, verso 16 de este libro, Jesús afirma ser la raíz y el linaje de David, lo cual corresponde con esta afirmación de tener la llave de David, siendo su antecesor y su descendencia. El que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. ¿Cómo entender esto que manda decir de sí mismo el Señor al responsable de los creyentes de Filadelfia? Podemos entender que cuando Jesús abre una posibilidad, no hay poder alguno que la pueda obstruir o cerrar. Y cuando Él dice no, es no. Y esto podemos entenderlo como la facultad exclusiva del Señor para admitir o excluir a quienes Él determine. Esa autoridad que podemos llamar teocracia nada tiene que ver con la democracia, muy socorrida en nuestros tiempos, en donde todos quieren y pueden opinar. Con el Señor no es así. Y mejor que lo entendamos de una vez, porque de no hacerlo, podríamos ser excluidos de los planes del Señor, como sucedió a algunos que se apartaron. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.